Y un último punto, David, que creo que sería interesante, que es el trabajo de fuerza aplicado al paciente neurológico. Tradicionalmente es que ha estado casi hasta contraindicado, ¿no? El tema de entrenamiento de fuerza por a lo mejor un aumento de espasticidad, etcétera. Quizá malentendida la espasticidad, ¿no? En ese Eso sentido. es, Hmm. eso es, totalmente, sí. Bueno, ha habido una reconceptualización muy interesante de la espasticidad, donde ahora ya deberíamos estar hablando de hiperresistencia, tanto neural como no neural, tanto a nivel más local o lo que genera a nivel de la propia lesión cerebral. Entonces, bueno, se ha visto o se estaba viendo que a nivel clínico el trabajo de fuerza pues parecía como aumentar el tono, sin más, pero luego los pacientes se sentaban después de trabajar la fuerza y se les bajaba el tono, quiero decir, sin más, también. Uh-huh. O no sé, desde trabajar la musculatura para cambiar el tono y luego el paciente te estornuda y le vuelve a subir. Entonces, bueno, Claro. pues ese tipo de intervenciones se han ido replanteando y modificando y bien es cierto, por ejemplo, que en ictus sí o sí hay debilidad. Hay una debilidad y dentro de los propios músculos espásticos hay debilidad. Como es lógico, el paciente no usa ese brazo porque tiene unas limitaciones funcionales, pues hay debilidad, el músculo está débil. El músculo tiene, pues, desde las fibras, pues, se hablaba de unas fibras, pues, mucho más separadas, más elongadas, etcétera, que no favorecían la contracción muscular, etcétera, y vienen con una debilidad per se. En Parkinson se ha visto que por hábitos tipo sedentarios, pues están perdiendo debilidad en las extremidades inferiores. Pues habrá que trabajar la fuerza de extremidades inferiores. En esclerosis múltiple pasa exactamente igual. Todos los componentes ambientales sedentarios, todas esas conductas sedentarias nos están llevando a debilidades. Los pacientes, si voy con traumatismo craneoencefálico, lo mismo, otra debilidad. Después de, con perdón, el ostión a nivel el impacto y estar tantos días en hospital, pues en el hospital han estado quietos, quiero decir, pierdes la masa muscular sí o sí. Entonces, Uh-huh. pues parece que ha estado como tema tabú la fuerza, pero más en entorno clínico que en investigativo, porque en investigación ya llevan años viendo que la fuerza pues genera cambios a nivel de las capacidades de movimiento del paciente y por tanto, justamente como están reducidas, pues es interesante trabajarlo. Siempre hay un desfase, ¿no? Entre la propia investigación y luego la práctica. Incluso este mismo tema que hemos hablado del entrenamiento de fuerza, Arturo nos comentaba que en neuropatía ha pasado lo mismo, que cada vez se habla más. Yo que sé, a nivel de geriatría, incluso también. Eso Pero es es, algo que se lleva investigando mucho tiempo, sí, sí. eso es. Y bueno, parece que en la práctica clínica acabamos como resistiéndonos a aplicarlo, ¿no? Y cuando es súper interesante. Si no te acaba de convencer, mídelo. Mídelo. Uh-huh. Para eso están las escalas estandarizadas y lo mides y sales de duda, ¿no? Entonces, bueno, es nuestro cometido clínico y yo creo que es lo interesante. Hay que adentrarse, a ponerlos a entrenar sin miedo, ¿no? Porque también hay Eso es, mucho miedo. eso es. Qué bueno. Hay Dime, dime. miedo, pero siempre y cuando lo tengas monitorizado y siempre y cuando Sí, respetes esos porcentajes de calcules primero el 1RM y trabajes sobre ese 60-70, pues ya estás dentro de una seguridad. Por tanto, uh-huh. miedo, bueno, si te pasas de repeticiones, pues también hay que tenerlo en cuenta. Pero si tienes establecido esas pautas y se están viendo que son seguras, pues adelante, cero miedo. O sea, miedo sería ir como puedo sin cabeza, ¿no? Y ponerle, hacer sentadillas como un loco, sin un Eso es. razonamiento y sin un... Claro, efectivamente, pero con Eso es, cualquier o cosa. planchas o lo que Claro, sea. efectivamente. Entonces, bueno, pues ya se puede generar la lesión por un exceso de carga. ¿De Uh-huh. acuerdo? Entonces, ahí Sí. sí que hay que tener miedo. Pero si lo tienes calculado y lo tienes estandarizado y medido, pues vas sobre seguro. Lo mismo pasa en resistencia. Si yo hago una alta intensidad durante un minuto al 70%, pues no de la frecuencia cardíaca máxima que ya hemos calculado anteriormente en ese paciente, no debería tener miedo. Uh-huh. Y siempre y cuando haya un calentamiento previo, etcétera, ¿no? O sea, que hacerlo todo con Claro. sentidiño.
Hacerlo todo con Sí, hacerlo sí, 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 todo sí. medido y estandarizado.